Hola, buenas noches. Soy el doctor Agustín Telles, soy médico ortopedista, traumatólogo con su especialidad en cirugía de columna y tengo el gusto de hablarles sobre ortopedia, de lo más relevante que viene en el examen nacional de residencias y pues la experiencia que tengo y pues, la información que hemos investigado para ustedes. Vamos a ver primero un caso clínico. Dice paciente masculino de 3 años de edad, el cual cae en su casa de una caja de 40 centímetros de altura con el brazo izquierdo en extensión. Después de la caída, se rehúsa a flexionar el brazo y lo conserva en extensión cercano al cuerpo en posición antálgica y se rehúsa a que nadie se lo toque. La madre acude al consultorio solicitando atención médica de especialidad. Selecciona el diagnóstico más probable. Ok, entonces, acuérdense, primero hay que buscar la edad del paciente, o sea, hay que diferenciar si es un paciente pediátrico, adulto o geriátrico. Una vez que encuentren la edad, pasamos al segundo paso, que es las palabras clave. Las palabras clave es esa palabra que está en cada caso clínico que te da el diagnóstico. Entonces te dicen que el paciente rehúsa a flexionar el brazo. Muy bien, entonces, dada la edad, dada que fue una caída, no hay deformidad, entonces, podemos decir que lo más probable es que sea un codo de niñera. Efectivamente, es un codo de niñera, que esta es la patología más frecuente. Bueno, muchos dicen es que normalmente se da cuando le jalan el brazo al paciente. Sí, la tracción puede ser uno de los mecanismos de lesión, pero recuerden que también las caídas y los golpes pueden ocasionar la luxación de la cabeza radial. La cabeza del radio tiene forma de cúpula y esta se articula con el cóndilo que viene del húmero. Entonces, esta articulación es muy inestable. Tiene un ligamento anular, pero este ligamento en los niños es muy delgadito y no le da esa estabilidad como en el adulto y es fácilmente lesionable. ¿Ok? Se atienden muchos de estos pacientes en urgencia. Yo creo que es la patología que más van a ver en niños pequeños cuando se trate de trauma. Etiología, como les dije, puede ser un trauma o la tracción del brazo. Esto va a ser un desplazamiento del ligamento anular, que es lo que agarra a la cabeza del radio en su lugar, y va a haber una pérdida del movimiento de supinación, pronación, flexión y extensión. Acuérdense que el codo tiene 4 movimientos: flexión, extensión, pronación y supinación. Y cuando hay una luxación, siempre se pierde la función de la articulación. Acuérdense, las luxaciones y las fracturas va a haber dolor, pérdida de la función. La diferencia entre una luxación y una fractura es el tipo de mecanismo de la lesión y la deformidad que va a presentar. Las dos son urgentes, o sea, tanto las luxaciones como las fracturas expuestas son urgencias. Las fracturas que no son expuestas no son urgentes. ¿Por qué las luxaciones son urgentes? Bueno, porque va a haber isquemia del tejido articular del cartílago y se puede necrosar. El diagnóstico es básicamente clínico y radiográfico, pues se observa una pérdida de la relación anatómica entre la cabeza del radio y el cóndilo del húmero. Ultrasonográfico, pues va a haber un doble espacio normal entre la cabeza del radio y el cóndilo humeral. El tratamiento, pues hay que reducirlo. Todas las reducciones se tienen que hacer bajo sedación y anestesia del paciente. Entonces, se pone en posición sedadito y se le da un jaloncito al paciente y se da pronación y supinación. Esto inmediatamente el paciente siente alivio y va a poder mover libremente su bracito. Siguiente caso clínico. Paciente masculino de 3 años de edad, el cual se mantiene con un carácter irritable, llora fácilmente al caminar, se nota que no flexiona la pierna izquierda ni quiere levantar la rodilla. Al intentar explorarlo, el paciente se rehúsa. La madre comenta que el paciente presentó fiebre hace 2 días y ardor en su garganta. Selecciona el diagnóstico más probable. Entonces tenemos primero artritis séptica del tobillo, artritis séptica de la rodilla y artritis séptica de la cadera, todas izquierdas. Entonces, aquí es en donde debes de pensar, bueno, ¿quién flexiona la pierna? Ojo,
la pierna y no quiere levantar la rodilla. Ahí te están diferenciando rodilla de pierna, entonces no te confundas. Esta es la cadera. Sepsis con trombosis venosa profunda es una enfermedad de ancianos, por eso les digo, fíjense primero en la edad. Nunca lo van a ver en niños. Entonces, artritis séptica. Esta enfermedad es una urgencia ortopédica, ya que pues, si tienes una infección dentro de una articulación, acuérdense que el líquido sinovial, la cápsula articular, es un órgano santuario, no tiene contacto con los leucocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo y estos fácilmente pueden destruir en 24 horas una articulación. 90% de los casos de infecciones articulares son ocasionadas por el estafilococo aureus. Acuérdense que este tipo de infecciones son mucho más frecuentes en pacientes en infancia, ¿no? Y la prevalencia se ha visto en países desarrollados desde 22 casos por cada 100,000 niños. Esto es por mes, ¿ok? Y 50% de los casos se presentan en menores de 5 años y al menos 25% en menores de 2 años. Se estima que la incidencia anual de todos los casos es 4 casos por cada 100,000 niños, de forma anual, o sea, casos nuevos. ¿De acuerdo? A ver, tú me vas a decir qué diferencia entre prevalencia e incidencia. La incidencia son casos nuevos, mientras que la prevalencia son casos que ya existen. El agua en la cubeta es la prevalencia, mientras que el goteo que se agrega a la cubeta es la incidencia. ¿Ok? Y recuerden que la incidencia en México es diferente a la de los países desarrollados. La relación varón-mujer es mayor en hombres que en mujeres, ¿ok? 1.2 a 3.7 veces. La etiología, la gran mayoría de los casos son ocasionados por estafilococo aureus, una infección que el paciente puede tener. Es una patología generalmente monoarticular, solo afecta una articulación a la vez y la transmisión puede ser por 4 mecanismos. Uno es directo, o sea que le clavan un cuchillo con mugre, por continuidad, o sea un absceso que se genera al lado de la articulación o en un órgano cercano a la articulación. Hematógena, o sea tienes una infección en un pulmón, en un riñón, en otro lado y viaja por la sangre y se instala en la articulación. O linfática, también puede irse por vía linfática. Estas son a distancia, mientras que las otras son por proximidad, hay que diferenciar. Factores de riesgo, miren, ustedes lo saben, son todos. Cualquier paciente que esté inmunosuprimido, un paciente mayor de edad, pues está inmunosuprimido. Nivel socioeconómico bajo, pues está desnutrido, va a estar inmunosuprimido. Género masculino, ¿por qué? Porque los hombres somos más bruscos a la hora de jugar y tienden a lastimarse más. Cuando un paciente es prematuro, con bajo peso al nacer, cuando hacen cateterización, síndrome de dificultad respiratoria que inmunosuprime al paciente, diabetes mellitus, hemodial, todo lo que te puede inmunosuprimir es un factor de riesgo. Un paciente que no está vacunado contra el Haemophilus influenza tipo B, pues está expuesto, porque acuérdense que las bacterias eh, que tienen pared en su membrana, ¿sí? Son más infectantes de articulaciones. Estas son las que tu vaso de forma natural te protege, pero también hay vacunas. Úlceras cutáneas, artritis reumatoide, inyecciones intraarticulares con esteroides que inmunosuprimen, o sea, cirugía articular, prótesis. Claro, un paciente adulto que se le coloca una prótesis tiene un alto índice de infección, hemoglobinopatías, alcohol y el uso de drogas. Clínica. Pues bueno, va a haber aumento de volumen, va a estar aumento de volumen en la articulación, va a haber un dolor muy intenso con pérdida de la función. Un paciente con artritis séptica a la rodilla no llega caminando, cuates. Llega en ambulancia y con la pierna extendida. Y a la hora que se la quieres manipular, pega un grito de dolor. Y van a ver enrojecimiento articular muy importante. El diagnóstico, recuerden, es clínico. Primero, lo que ya comentamos. 2, se tiene que puncionar esa articulación, sacar líquido de la articulación y ver si tiene pus en ese líquido, evidentemente es una infección. Si no es pus y lo que ven es algo color cetrino es como amarillo clarito, como la orina, entonces se tiene que hacer un estudio citoquímico, cito de células, químico de química. Se buscan leucocitos y se buscan los niveles de glucosa. Si se ven que los leucos están elevados,
Entonces, pues hay una infección. Mayor de 50,000 normalmente ya es infección. O sea, se ve blanco casi cuando hay más de 50,000. Cuando es menos, podemos decir que es una artropatía inflamatoria, como son la gota, la artritis reumatoide, el lupus, todo, y se refiere a reumatología para que haga el diagnóstico diferencial. Entonces, aquí tenemos el asunto. Hay una pérdida de la función de la rodilla. Entonces, el paciente ¿camina o no camina? Ese es otro factor. Si camina, no es artritis séptica, es otra cosa. Y no es fractura tampoco y no es nada grave. Se puede atender de una manera conservadora. Si no camina, entonces se tiene que hacer una punción articular. Sale pus, es artritis séptica. Sale líquido citrino, ya hablamos de los leucocitos por campo y se refiere a reuma o es artritis séptica. Si es artritis séptica, amigos, se tiene que hacer un aseo quirúrgico articular forzosamente. Se tiene que abrir, se tiene que lavar esa articulación, se tiene que dejar libre de infección y se deja a veces un drenaje. Al día siguiente pedimos la BSG, la procalcitonina y la PCR, la proteína C reactiva. Si nosotros vemos que la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular y la procalcitonina se normalizan o por lo menos están en estándares donde vemos que está mejorando, ya no se vuelve a lavar al paciente, no se vuelve a operar. Pero si vemos que continúa con infección bajo estos valores, se vuelve a operar el paciente. Tratamiento, pueden ser soluciones intravenosas con un doble esquema antibiótico, que es cefalosporinas de primera generación y aminoglucósidos. Las cefalosporinas de primera generación le pegan a todas las bacterias gram positivas y los aminoglucósidos a todas las gram negativas. El aseo quirúrgico se hace con abundante solución fisiológica y obviamente con su doble esquema antibiótico por un especialista. Y en quirófano, no en urgencias, amigos. Seguimiento. Desde su ingreso al paciente se le debe tomar su biometría hemática, BCG, PCR y procalcitonina, lo que les comenté. Y cada 24 horas se monitoriza con estos estudios. Se tiene que ver que mejore. Siguiente caso clínico. Paciente masculino de 14 años de edad, el cual cae de su patineta, golpea el piso presentando deformidad, dolor y pérdida de la función en la muñeca izquierda. Incapaz de moverla, llega a urgencias con una posición en protección de la muñeca y no permite que nadie lo toque a la muñeca. Selecciona el nervio que más frecuentemente se lesiona en este tipo de situaciones. Entonces, bueno, recuerden anatomía básica. Aquí está el hueso radial y el hueso ulnar. Entonces, en el hueso radial, lo que vamos a ver es un nervio que es dorsal, o sea, la parte de arriba de la mano es el nervio radial, mientras que en la palma de la mano vemos que se divide en nervio mediano y nervio cubital. El nervio mediano, recuerden que inerva el primero, segundo, tercer y cuarto dedo hasta la falange distal. La falange distal y el quinto dedo son nervio cubital. ¿Sí se acuerdan? Mano de predicador. Bueno, entonces, cuando se lesiona el hueso radial, tenemos el nervio mediano que pasa por ahí, por el túnel del carpo. Mientras, acuérdense que el cubital no pasa por ahí, él pasa cerca del hueso cúbito y por el canal de Guyon, que es el canal del otro nervio. Por lo tanto, el nervio que se lesiona va a ser el mediano. Fractura de Coles es muy frecuente, es una solución de continuidad en el radio distal y se deben valorar, uno, factores de riesgo para que el paciente pueda tener la fractura y si la tienen, los mecanismos de lesión, o sea que normalmente es hiperextensión de la mano o muñeca a la hora de caer. Como cuando pones las manos, ahí es donde te fracturas. Factores de riesgo, edad avanzada, osteoporosis, mala nutrición, alteraciones óseas congénitas, ¿sí? Como puede ser esta osteogénesis imperfecta, o cualquier otra enfermedad que altere el tejido óseo, la reducción de masa muscular, pacientes muy flaquitos, muy débiles, la violencia intrafamiliar y el antecedente traumatismo en el antebrazo. O sea, si ya se había golpeado y se volvió a golpear, también. Mecanismo de la lesión, golpe directo en el antebrazo, o sea, se cae, caída con la mano extendida y el antebrazo en pronación, accidentes de tráfico, lesiones deportivas, heridas de bala también pueden ocasionar fracturas, desde luego, y los accidentes con máquinas en granjas y maquinaria industrial.
Los pacientes con factores de riesgo a valorar es identificar los signos clásicos, que es incapacidad funcional, deformidad, movilidad anormal, o sea, si se mueve en una forma que no es normal, aumento de volumen, equimosis y crepitación ósea. Síndrome compartimental. Ojo, las fracturas, todas las fracturas, sobre todo en extremidades y sobre todo en la región tibial, tienen riesgo de hacer un síndrome compartimental. Hay que sospecharlo en presencia de dolor cuando se pone un yeso, cuando se hace la extensión pasiva de los dedos y genera dolor, entonces es muy probablemente un síndrome compartimental. Si el paciente se encuentra obnubilado, no coopera la exploración, también hay que medir a ver si no tiene ya el síndrome compartimental. Dolor a la extensión pasiva de los dedos es el signo patognomónico, es la palabra clave que buscas en el examen. La etiología, caída de la fractura de muñeca, es la caída con hiperextensión forzada de la muñeca. Una flexión forzada te hace la fractura de Smith, que es diferente a la de Colson. O sea, flexión, acuérdense, y extensión son diferentes. La de Smith desplaza los fragmentos en el sentido opuesto. Cada eje de fuerza puede ocasionar un tipo diferente de fractura. Por eso tenemos clasificaciones como la de Frickman, pero pues eso lo vemos en ortopedia y afortunadamente no viene en la guía y ni en el examen. La epidemiología, bueno, afecta más hombres que mujeres. Una vez más, los hombres andan a veces en trabajos un poquito de mayor intensidad que las mujeres, ¿cómo se dice?, de carga. Eh, es más frecuente en pacientes menores de 40 años en la práctica de deportes y hay una frecuencia de aparición que disminuye durante la pandemia debido a que la gente pues dejó de salir de sus casas, dejó de practicar deportes. Entonces dejaron de ver este tipo de fracturas en el 2020. Diagnóstico, recuerden realizar el diagnóstico temprano, iniciar un tratamiento oportuno, de calidad, disminuir el número de secuelas de la fractura, pero básicamente acuérdense que el diagnóstico es clínico y radiológico. Dolor, deformidad, pérdida de la función, confirmación radiológica y se debe de clasificar el tipo de trazo de la fractura. Tratamiento, pues miren, hay dos, uno conservador y uno quirúrgico. El conservador es colocando un yeso, un aparato de yeso. Esto se hace cuando las fracturas son extraarticulares, no afectan la articulación o no están expuestas. Se le pone su yeso al paciente. Si se afecta la articulación o es una fractura pues, muy desplazada, se debe de los fragmentos muy separados, se debe de colocar una placa para estabilizar con sus respectivos tornillos. Siguiente caso clínico. Un paciente masculino de 38 años de edad que camina al trabajo, se cae de su motocicleta en el asfalto, fracturando su tibia y peroné derecho. El paciente es atendido por un médico en el departamento de urgencias en un centro de salud. Se le coloca un yeso muslopodálico y unas horas después de la colocación el paciente presenta dolor intenso en la pierna, la cual aumenta la extensión pasiva de los dedos del pie y dado el diagnóstico, elija el tratamiento. O sea, es una palabra de dos pasos mentales. Si te piden diagnóstico mental, tienes que decir, ok, síndrome compartimental. Oh, ok, ahora, ¿cuál es el tratamiento inicial? Correcto, inicial. Ojo, y aquí es donde muchos se equivocan. Todos ponen fasciotomía. Y no, lo primero es quitar el aparato de yeso. Sí, o sea, si sigue el yeso no vas a poder operarlo. Además de que pues, es lo primero que debes hacer. Esa pregunta vino en el ENARM y hubo mucha gente que se equivocó precisamente por leer muy rápido y no leer con cuidado. El síndrome compartimental, recuerden que los compartimentos son donde se separan los músculos, hay un compartimento anterior, posterior, lateral, la pierna tiene un anterior, un medio, un posterior, un compartimento tibial, uno peroneal, ahí van fascias que dividen estos grupos musculares y en su interior normalmente hay una presión de 0 a 16 milímetros de mercurio que permite que la sangre que va en los capilares llegue hasta los tejidos. O sea, es una presión negativa, o sea, el efecto como de succión que permite llegar el oxígeno a los tejidos. Pero cuando esta presión se ve alterada, o sea, se infla, ¿por qué? Pues por líquido, por líquido inflamatorio, el edema en la piel, en los músculos, comprimen el compartimento, aumenta a más de 30 milímetros de mercurio. Eso vence la presión capilar, que es de 16 milímetros de mercurio,
y se colapsan los capilares, no llega oxígeno a los tejidos y inicia un proceso de isquemia y luego de necrosis. Durante el proceso de isquemia, pues el paciente va a referir dolor, producción de ácido láctico, que al hacer la extensión pasiva, comprimes estos músculos, sale más ácido láctico, genera más dolor, el famoso dolor exquisito. Y después de ese dolor exquisito, sí, a la extensión pasiva de los dedos, el paciente, pues, que sigue, se necrosa, el músculo cambia de coloración, primero se pone morado, luego se pone negro, y luego cambia la consistencia, porque el ácido en el citoplasma de las células va destruyendo el citoplasma y se coagula, como una gelatina, y se pone gelatinoso el tejido, y a la hora de operar, pues cuando lo retiras, pues sientes que es gelatinoso. Eso es uno de los criterios de Scully para hacer el tratamiento, del cual ahorita vamos a hablar. La mayor incidencia es en pacientes con lesiones en tibia y peroné. Ojo, es más frecuente en extremidades inferiores que en superiores. La principal causa son los yesos mal colocados y la edad mayor de aparición es de los 30 a los 50 años de edad, o sea, en pacientes que hacen actividad física y deportiva. Y es más frecuente en pacientes masculinos. La etiología, volvemos a lo mismo, yesos mal colocados. Si eres médico general y te gusta poner yesos, no lo hagas, déjaselo al ortopedista. Tiene su chiste cada yeso, tiene su nombre propio y tiene su técnica de colocación. No es nada más envolverle la pierna o el brazo al paciente. Pero bueno, suena feo, lo siento, pero es verdad. Para eso estudiamos ortopedia nosotros. Las cicatrices circulares en pacientes quemados. Por ejemplo, un paciente que se quema y hace un anillo, luego esta cicatriz, el paciente engorda o aumenta o cualquier movimiento que altere la anatomía, ¡puc! Y va a empezar a hacer isquemia, como una banda, como un cinturón apretado a la extremidad. Esas tienen que también ser operadas. Y los pacientes atrapados debajo de escombros y de vehículos accidentados, tienen un carro encima, pues definitivamente pueden hacer un síndrome compartimental de lo que se está aplastando. Diagnóstico clínico, es una urgencia. En ortopedia hay 5 urgencias, ya les dije, luxaciones, fracturas expuestas, otro va a ser síndrome compartimental, otro son las listesis, o sea, cuando se desplaza una vértebra y comprime los nervios en la médula. ¿Qué más? Síndrome compartimental, ya se los dije, fracturas expuestas, luxaciones, las listesis y la artritis séptica, muy importante. Muy bien, entonces es una urgencia. Tratamiento: quita el objeto que está ocasionando el síndrome, o sea, la compresión, haz la fasciotomía, así se libera la presión dentro del compartimento, o sea, deja de ser un globo y pues, permite el flujo una vez más de la sangre. Y recuerda los 4 Cs de los criterios de Scully: coloración, consistencia, que ya platicamos, contractilidad del músculo y capacidad de sangrado. Músculo que no se mueve, músculo que está muerto. Músculo que no sangra, músculo que se va a morir. Siguiente caso, amigos. Paciente femenino de 28 años de edad que al ir en la parte trasera de su motocicleta sufre una caída golpeando el asfalto y presenta deformidad, dolor intenso y pérdida de la función en su antebrazo izquierdo, con exposición del hueso radial de 5 centímetros. Al acudir a urgencias, la piel alrededor de la herida no puede aproximarse sobre la lesión ocasionada del hueso y usted debe seleccionar el grado correspondiente a esta fractura de acuerdo a la clasificación. Muy bien. Entonces Gustilo Anderson. Grado 1 es una fractura puntiforme, o sea, solo sale la pura puntita del hueso. Normalmente es un mecanismo de cizallamiento donde se fractura el hueso, pica la piel y vuelve a su lugar. Grado 2 es una exposición mayor donde sale el hueso, pero los tejidos tienen buen recubrimiento, o sea, si los aproximas cierran, o sea, no es tan complicado el manejo y dicen que es de 1 a 5 centímetros de tamaño. Luego están las fracturas con mal recubrimiento, que son las 3A. ¿Sí? Y las 3B son las que se contaminan. Ahorita hablamos un poquito más sobre eso, pero bueno, en este caso te dicen 5 centímetros, pero la función, pero bueno, la piel no puede aproximarse sobre la lesión ocasional del hueso, lo cual es una 3A.
Fracturas expuestas, urgencias. Recuerden la clasificación de Bustillo-Anderson es 3 de 3, 1, 2, 3 y el 3 se divide en 3, A, B y C. Mecanismo de la lesión. Existen diferentes tipos de manejo dependiendo del tipo de fractura. La clasificación ahora sí. 1. Puntiforme. Ya les expliqué el mecanismo de lesión. Se llama cizallamiento. Tratamientos con antibiótico empírico. O sea, ¿con qué antibiótico matas al bicho que te da 90% de las infecciones en ortopedia? O sea, el Staphylococcus aureus, que es un gran positivo encapsulado. Muy bien. Cefalosporinas de primera generación. Y un aseo quirúrgico. Tipo 2. Es de 1 centímetro a 5 centímetros de exposición, con buen recubrimiento de la herida, fracturas expuestas con menos de 6 horas de haber ocurrido, porque si llevan más de 6 y ningún doctor ha atendido a ese paciente, automáticamente se maneja como una 3A. Y al llegar a recibir el tratamiento, se le debe dar un doble esquema antibiótico, o sea, cefalosporinas para gram positivos y aminoglucósidos para gram negativos, así como su aseo quirúrgico. La tipo 3A es una exposición de 5 a 10 centímetros. Hay un mal recubrimiento por los tejidos. Quieres aproximarlos, no se puede. Y en más de 6 horas y no los ha atendido nadie. Puede ser desde una puntiforme que no ha sido atendida. Lesiones por balas de baja velocidad, o sea, menos de 300 metros por segundo. Y el tratamiento es con un doble esquema antibiótico, así como un aseo quirúrgico. ¿Ok? Tipo 3B, hay una exposición donde le cae arena, tierra, lodo, agua de charco, es lo que dice la literatura, ojo, no dice otra cosa, no dice comida, por ejemplo. Y o sucede en una granja, ¿ok? Pero trabajo en la administración de la granja, no importa, es una granja, entonces eres una fractura expuesta contaminada. Tratamiento, pues triple esquema antibiótico, o sea, cefalosporinas de primera generación, aminoglucósidos para gram negativos y metronidazol para parásitos. Así es, y amibas. ¿Por qué? Porque el agua de charco puede tener los protozoarios fácilmente y te caen en tu herida. El aseo quirúrgico ya se tiene que hacer de forma repetida hasta obtener los valores negativos de procalcitonina y PCR. Y listo. 3C. Ok, estas son las más graves. Estas son las fracturas expuestas con daño neurovascular o por balazos de alta velocidad, o sea, más de 300 metros por segundo. Son las armas que usa el ejército normalmente. Este tipo de lesión puede ser un criterio para realizar una amputación. Estos criterios se gobiernan por la clasificación de MES. MES es en inglés desastre, pero es la abreviatura de Mangled Extremity Severity Score. ¿Ok? Y este Mangled Extremity Severity Score es del 1 al 6 y tú vas sumando del 1 al 6 las distintas cosas que tiene el paciente para que los números más altos, mayores a 6, puedes hacer amputación. Menores a 6 no se recomienda. Tratamiento es triple esquema con antibiótico y un aseo quirúrgico. Aquí está MES, ¿ok? Entonces, Mangled Extremity Severity Score. Entonces, si es menor a 6, no se amputa. Si es de mayor a 10, se debe de amputar. De 7 a 9, pues es a criterio del cirujano. No se recomienda amputar todavía, pero si el cirujano lo decide, es viable. Entonces, aquí tenemos una explicación. Si quieres pausar y leerla con calma, adelante. No viene en el examen, no está en la guía. Nada más lo agregué como algo de valor adicional a esta clase. Siguiente caso clínico. Paciente femenino recién nacido con inversión, aducción y rotación. Las rodillas en varo, es extraída por cesárea. Seleccione los siguientes el factor etiológico para esta enfermedad. Esto ya estás, pie equinovaro, sí, sí lo es. Pero ¿cuál es el factor etiológico que ocasiona el pie equinovaro? ¿Nadie? Muy bien. Se los vamos a decir. ¿Es genético? Algunos dicen que sí, que es por consanguinidad. Bueno, pues es genético, entonces esas dos se descartan porque son lo mismo, pero con diferentes palabras. Genovaro. Genovaro ya es un diagnóstico de rodilla. Es el oligohidroamnios, ¿ok? El oligohidroamnios o falta de líquido amniótico hace que no haya espacio dentro del útero del paciente y el niño crece apretado y sus extremidades inferiores
sufren esta deformidad. El pie equinovaro, sí, o el tales equinovaro, se presenta solo acompañado de otras patologías, donde el calcáneo se encuentra retraído y la planta del pie va en sentido medial y la cara anterior del pie está dirigida hacia la línea media. ¿Ok? Hay un varo en las tibias, o les llaman tibia sensable, y se forman gruesos pliegues en la cara posterior de la planta del pie. Se le llama PEVAC y puede coexistir con otras alteraciones, como nefropatías, como, pues digo, si tiene oligohidromios es porque probablemente la nefropatía hizo que no orinara lo suficiente el bebé para hacer su líquido. El PEVAC puede presentarse en 2 a 3 casos por cada 1000 recién nacidos, o sea, es muy frecuente, muy, muy frecuente. Los tipos que vamos a tener de pie equinovaro es postural, displásico blando, displásico rígido y rígido teratológico. El tratamiento es con yesos correctores. Este es antes de que cumpla 3 meses de vida. Se llama método Ponseti. Y el primer yeso es apoyo en la cara externa de la cabeza del astrágalo, ¿sí? Para tratar de ponerlo en su posición. Luego hasta el muslo con rotación externa, o sea, sacando los piecitos. Y al final se corrige el equino. O sea, el equino es que andes de puntitas. Después de 3 meses, si no se le hizo el tratamiento Ponseti, 80% requiere tenotomía percutánea. O sea, se tiene que operar y se le hace una tenotomía percutánea del tendón de Aquiles y se tiene que abrir la cápsula articular para liberar los tejidos, y a veces hay que meterse a la parte anterior del pie, llegar hasta el nudo maestro de Henry y abrirlo. Después se pone una férula de Dennis Browie durante 30 meses. Pronóstico, pues es más favorable para los pacientes que recibieron corrección temprana usando férulas, y los pacientes posoperados pueden presentar dolor residual crónico. Siguiente caso clínico. Paciente femenina de 1.57 metros, o sea, chaparrita, y con peso de 41 kilos, o sea, flaquita, de 72 años de edad, ya está mayor. Al estar en un automóvil, este pasa por encima de un tope. O sea, va dentro de un coche, pasan un tope de forma violenta y la paciente refiere inmediatamente dolor dorsolumbar intenso, con calambres en ambas piernas y sensación de adormecimiento en ellas. Seleccione la causa más probable de este fenómeno. Pues lo más probable es una compresión medular por una fractura osteoporótica. La palabra clave, pues miren, la edad, ¿ok? Y luego pacientes delgadas. Acuérdense, la osteoporosis es más frecuente en pacientes delgados que en gordos. Esto es debido a una disminución en la densidad ósea, 2.5 desviaciones estándar por debajo de la desviación normal. O sea, el hueso normal, si es 2.5 veces más blando, es osteoporosis. Si es una vez, nada más es osteopenia, no es osteoporosis. La epidemiología, hay una prevalencia mayor en países que están por encima del paralelo 40, ¿sí? Esto es Suecia, Escandinavia, Reino Unido, Rusia. O por debajo del paralelo 40 como es Sudáfrica, parte de Australia, parte de Argentina y de Chile. Es mayor en la incidencia en mujeres mayores de 85 años de edad, amigos, así como el inicio de la enfermedad es a partir de los 50. O sea, desde los 50 ya la arquitectura ósea se le empieza a cargar el payaso. ¿Por qué? Porque la mujer deja de producir estrógenos, lo cual le da un factor de protección para sus huesos. Las personas posmenopáusicas, por ejemplo, si es una menopausia temprana, también va a tener esta alteración de falta de estrógenos. Es más frecuente en mujeres de raza blanca y de bajo peso. Ojo, acuérdense, es peor en flaquitas. Las regiones más afectadas, la columna dorso-lumbar en vértebras de transición como T12 y L1. Las caderas y las muñecas son las partes del cuerpo más afectadas. O sea, vértebras T2L1, número 1. 2 caderas, 3 muñecas.
Etiología, la presencia de fracturas por bajo impacto. ¿Qué es bajo impacto y qué es alto impacto? Bajo impacto es caerte de tu propia altura. Alto impacto es caerte de cualquier cosa mayor a tu altura. O sea, un escalón ya es alto impacto. Esto es porque hay una disminución de la densidad trabecular ósea que afecta la arquitectura que mantiene el hueso íntegro. Las alteraciones metabólicas te la pueden dar. Alteraciones renales, por ejemplo, acuérdense que en el túbulo contorneado proximal se hace todo el metabolismo del calcio y la vitamina D3. Alteraciones intestinales, no absorbes calcio. Tumorales, produces algo que te tire el calcio. Paratiroides, la paratiroides es un factor hormonal que te hace tirar el calcio. Desnutrición por falta de ingesta de calcio, también lo vas a tener. ¿Cuánto necesitamos al día? 1200 miligramos a 500 miligramos mínimo. Diagnóstico mediante densitometría de doble rayo o DEXA, donde se observa 2.5 veces disminuida la densidad ósea en comparación a un paciente sano. Si se usa una tomografía, se le llaman unidades Hounsfield, y estas miden la cantidad de calcio que hay por mililitro de tejido. También se puede hacer un tamizaje con el Fracture Risk Assessment Tool, lo cual es un cuestionario. Y los tipos de osteoporosis primaria y secundaria. La primaria es cuando el hueso per se está enfermo y la secundaria es cuando hay un origen de otro lado metabólico, endocrino, renal, intestinal, nutricional, tumoral, psiquiátrico, cualquier cosa. Tratamiento. En las secundarias hay que tratar la causa de origen. En las primarias se recomienda el uso de calcio exógeno, la vitamina D3, bifosfonatos, calcitriol y estrógenos para la mujer. Muchas gracias por su tiempo. Pasamos a la segunda clase.